olímpico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Lo saluda Raúl Fraga y el día de hoy tenemos el enorme privilegio de contar con figuras del deporte, del periodismo, de la empresa y del coaching que nos permitirá abordar desde ángulos muy importantes y repetibles algo que todavía está muy fresco y que vaya que seguirá siendo motivo de controversia. El deporte, la política, la iniciativa privada, como algo que se necesita rediseñar en México hacia Tokio 2020. Bienvenidos y de verdad un privilegio volverlos a tener. Yolanda Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar con todos ustedes. Y vaya, el privilegio que nos permite estar nuevamente con José Manuel Flores. Muy gentil por tu invitación. Gracias, José Manuel. Un privilegio tenerte, Alejandro Ruiz Robles, gran emprendedor, un hombre profesional en todos los grandes proyectos que emprende. Muchas Bienvenido. Gracias, Rolito. Y Carlos Duarte Viveros, profesional del coaching ontológico, que hoy, ni más ni menos, nos aportará esa reflexión necesaria sobre lo que está pasando en nuestro país y qué hay que mover en esto de los pesos y contrapesos. De entrada, ¿cuál es la enorme y desafiante agenda que tiene México hacia Tokio 2020? Empezamos contigo, Carlos. Gracias, Raulito. Primero, mil gracias. Honrado por compartir esta mesa con ustedes y bueno, sin duda, agradezco profundamente el que me hayas hecho favor. Enorme privilegio. El privilegio es mío, Raulito. Mil gracias. Creo que desde ahora las Olimpiadas han comenzado para México. El 2020 va a significar la culminación del ciclo olímpico. Pero creo que las Olimpiadas empezaron hoy. Claro. Y hay que empezar a trabajar hoy, y hay que poner las nuevas bases hoy, y hay que sentar qué queremos. Y meter en un filtro y depurar. Y que si van 10 atletas, que sean los que verdaderamente se ganen su derecho a estar. Los que a través de actitud, de resultados, de coraje, de esfuerzo, de dedicación, se ganen un lugar. Excelente. Alejandro Ruiz Robles, tu reflexión tan importante siempre. Pues mira, yo creo que como empresa, por costo, me va a espantar calcular cuánto nos va a costar una medalla en Tokio. Cierto. Porque cuánto nos costó cada medalla nos costó más que en Inglaterra, que en muchos de los países punteros. Entonces, pensar cómo recaudar ese dinero, cómo los empresarios, los emprendedores, México va a gastar cada medalla, cuánto le va a costar, cuánto me va a sacrificar yo a pagar unos impuestos para que nada más eventualmente tengamos 5 medallas, me da escalofríos. Y de qué manera tocas un punto con un ángulo clave que en México nadie quería descubrir. Está puesto sobre la mesa, muy importante. El José Manuel. costo-beneficio. El costo-beneficio y la visión que tiene Carlitos y Alejandro es indiscutible. Porque es parte precisamente de lo que significa el deporte. El deporte debe de retomar a partir de hoy la importancia educativa. Se han olvidado que el deporte más que ganar campeonatos, títulos, terminar en X lugar, es lo que significa el deporte. No, hay que retomar la raíz y volver al fundamento de que deporte es educación. En mente sana, cuerpo sano. Perfecto. Yolanda Bueno. Pues como lo dijeron también, afortunadamente me toca hacer la cuarta aquí. A ver, como lo dicen ellos, definitivamente es importante el costo, la actitud, todo lo que estamos manifestando. La medalla no cuesta por sí misma, Alejandro. La medalla, si no le queremos invertir directo a esa medalla, para que no nos cueste, hay que invertir en las bases. Y entonces, la medalla será por consecuencia, no por costo. El costo va a las bases. Ahí es donde le tenemos que invertir. Maestros de educación física, entrenadores capacitados, traer entrenadores, sí, de otros países, pero no a que se queden, a que hagan escuela y muchas gracias, te contrato por tanto tiempo, haz escuela y adiós. No a que sean los ganadores. México enfrenta hoy, como todos sabemos, una crítica situación histórica que le lleva a generar recortes acumulados en los presupuestos públicos.
Lamentablemente esto por supuesto que impacta de manera severa en todos los campos claves de la agenda nacional y de manera particular en el deporte. ¿Qué hacer? ¿Cuál debería y cómo explorarse, por ejemplo, la coparticipación de la iniciativa privada? Quien que ustedes Con quieran. estímulos fiscales. Con estímulos fiscales. Si hay estímulos fiscales, ya no te cuesta tanto. Ni desde las bases, ni la medalla, ni nada. O sea, necesitamos incentivar, aunque suene redundante, a la iniciativa privada. Si no, la iniciativa privada no tiene ganas de participar porque no tiene el costo-beneficio. Claro que al emprendedor le cuesta trabajo entender esto. Si no hay cómo te estimulo, todos los seres humanos nos manejamos por estímulos. Todos. Me gusta, es interesante. Carlos. Igualmente me parece que se necesita establecer una base muy sólida de un plan de acción puntual. Lo que se llama un planograma para poder ir cumpliendo puntualmente cada una de las actividades que vayamos previendo, pero que sea de formación integral. No es solamente vamos por tu récord, es déjame ver cómo piensas, déjame ver cómo actúas, déjame ver cómo te conduces y déjame hacerte alguien congruente de manera integral con la labor de alto rendimiento que desempeñas y desarrollas. Por otro lado, contratar a los mejores significa no los más caros. Y déjame poner un ejemplo, recordarán todos a Jesse Haflever. Sí, por supuesto. Cuando la marcha en México se volvió ícono, el hombre no era el más caro, era el mejor. Y ahí tenemos el ejemplo de los resultados. Excelente, muy bueno. Creó una escuela. Absolutamente, Juan. Entonces, si realmente nos abocáramos, pongan a alguien especialista en deporte, en planeación estratégica y lo más importante, en formación integral, multidisciplinario si quieres, un colegiado, porque nadie somos sábelo todo. El verdadero talento es aquel que logra conjuntar varios talentos para crear un liderazgo. Eso me gusta mucho porque tiene que ver con la profesionalización también de, en este caso, el staff dedicado a toda la política deportiva en México. José Manuel. Hace 8 días Sí. platicábamos acerca de empezar con algo tan sencillo como es la participación del presidente de la República para un congreso. Cierto. En ese congreso sugerimos, y volvemos a hacerlo, porque hay gente muy capaz en México. Hay dirigentes verdaderamente extraordinarios con un conocimiento del deporte, del sistema, del método, que hay que aprovecharlos, están aquí. Simplemente hay que darles la oportunidad de organización. Y la organización en el deporte no es química cuántica, ni... No, es tan sencillo, porque cada uno tiene su lugar. Es lo más hermoso del deporte. En el deporte federado, en el deporte olímpico, todo el mundo sabe qué debe hacer el Comité Olímpico Mexicano, qué debe hacer las federaciones federadas y qué debe de hacer el gobierno. Absolutamente, absolutamente. Y yo acabo de hacer una investigación porque me lo pidieron, porque lo hicimos en 1988, en donde resumimos cuánto recibe el deporte mexicano. El deporte mexicano en 2016 recibió 85,000 millones de pesos. Vaya cantidad. Nadie ha dicho eso, Alejandro. ¿Por qué? Porque aparte de los 8,000 y tanto de presupuesto de CONADE, que les da a las federaciones y al Comité Olímpico, está el Seguro Social, está el ISSSTE, están los institutos del deporte de cada uno de los estados. Hay secretarías de Estado que le dedican un fuerte presupuesto al deporte. Hoy platicaba con el profesor Sandalio Sáenz de la Maza. El sindicato del metro le está dedicando un gran esfuerzo al deporte, gran esfuerzo económico. Todo ese dinero que se aplica en Guadalajara, en Tamaulipas, en Oaxaca, ¿por qué no se une? Y ¿Por qué no se ahí, tiene un sistema, Raúl? Claro.
Y ahí otro ángulo que ya abordaremos más adelante es el de la rendición de cuentas y la transparencia. Pero tiene la palabra Alejandro. Pero yo no sé si ahorita que fue una confusión, un error lo que tú dijiste, Raúl, o era una verdad anticipada. Cuando mencionaste al fin y al capo, y efectivamente yo creo que el capo está en todas las instituciones y todo. Porque perdónenme, esto Las es... mafias Tenemos, deportivas, exacto, es los una mafia caciques. deportiva. Tú mencionabas hace un momento, Yolanda, que el apoyo a la iniciativa privada. Pero realmente, ¿cuál iniciativa privada si vemos que las televisoras fijas bloquearon Claro. esta vez las Olimpiadas? Porque salieron en otro canal, en otro sistema, alguien adquirió los derechos. Así es. Entonces, ¿a quién le interesa en este momento transmitir las Olimpiadas? Por lo pronto, si nos proyectamos a 4 años, sabemos que la televisión que vemos normalmente tampoco va a hacer referencia a las Olimpiadas. Claro. Muy interesante Esa es porque una. justamente Tal vez sea reeducación lo que tenemos que hacer Sí, hasta de sí. niños. Sí, sí, es un desafiante asunto para los señores legisladores de este país, para las autoridades a nivel de gobierno federal, gobiernos estatales y hasta municipal, para los congresos de los estados y sobre todo de manera especial con la coparticipación de la sociedad, de los medios de comunicación. sí. Otra de las cosas que tú comentabas, vamos a planear, pero Carlitos, perdón, se nos olvida que tiene años que no planeamos en México. O sea, ¿cuál planeación puedes estar hablando? Perdóname, en comercio exterior, ¿cuál planeación podemos hablar? Si, por ejemplo, el TLC, hace 25 años o 20 años que surgió esto, se hablaba de planear los siguientes años y llevar a cabo acciones, ¿cuándo se han cumplido? Entonces, realmente, ese capo, nuevamente, lo que está faltando es una cabeza que realmente redirija las políticas públicas, la disciplina. Son muchos factores. El otro punto que ahorita comentabas, de alguna manera el presidente de la República se reuniera. Yo me preocuparía también por el aspecto político, porque en 4 años, ¿quién va a ser? Sea lo Claro. que sea, fíjense que, sea lo que sea, va a llegar con una presidencia segmentada, porque se acaban 2 años y luego empiezan 2 años. Claro. Entonces, en vía de mientras, y sabemos cómo se dan las cosas en México, no hay continuidad. Entonces vamos a llegar al punto de que por más malo que sea hoy, en resultados, se ganaron 5 medallas. En 2 años sabemos que va a haber otro. Entonces, ¿cuál continuidad va a haber en cuanto al presidente y en cuanto a los que están abajo? Pues sí te fuiste al fondo. Y otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención, hablaban de educación, pero perdón, ¿cuál educación podemos aspirar si nada más cito? Ahorita nos quejamos de la educación y lo que está sucediendo, pero hace 20 años, si hubiéramos prevenido hace 20 años estos esquemas de educación, no tendríamos lo que tenemos ahora. Claro. Entonces, perdón que lo diga, yo creo que hay muchas inquietudes, y por eso cuando mencionabas al fin y al capo, yo creo que al final el capo, la cabeza, la mafia, son lo que realmente está deteriorando este sistema político educativo y sobre todo encaminado a la educación física. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Sin duda, el asunto va perfilándose como una desafiante agenda de corto, mediano e inmediato plazo para México. Y ya no se trata nada más de hablar de deporte, sino también de política, de sucesión presidencial y de la redefinición de la agenda estratégica del país. Después de la pausa le invitamos a continuar con esta muy enriquecedora reflexión de los que sí saben. Siga con nosotros. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones.
Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Esta gran discusión enriquece y de qué manera el asunto clave, el deporte que viene para México. Carlos Duarte. Comentaba y apuntando un poquito, abundando en lo que comentaba Alex con lo que se refiere al fondo, que bien lo puntualiza José Manuel. Así es. Cuidemos las formas, forma es fondo. Tenemos que cuidar las formas y empezar Correcto. a pensar, y perdón la parafrase, en alguien que tenga la capacidad de que sea transaccional el deporte. Aquí no se trata de que acabe en 2 años y en 2 años empiece el otro y a ver qué pasa, no. Como deportista, a mí me tiene que importar muy poco quién llega y quién se va. Yo como deportista tengo mi meta trazada en mi siguiente competencia. Mi objetivo es mis resultados, mi rendimiento, mi crecimiento, batir mi récord, romper lo que sea necesario para poder alcanzar mi meta. ¿Quién está gobernando? Porque entonces politizamos el deporte y al politizarlo caemos en un juego erróneo del servilismo. ¿A quién hay que rendirle cuentas? Porque los deportistas rinden cuentas con un decir de la misma frase hecha y construida. Es más, yo creo que si en cada entrevista hubiera un teleprompter, los atletas ya no tendrían que leer. Hice mi mejor esfuerzo. Hice todo lo que pudimos. Y gracias satisfecho. Y gracias a mi federación por el apoyo. Sí, no, ya. Frases huecas, sí, que no dicen absolutamente nada. ¿Por qué no dicen, no me preparé, me faltó mentalidad, no di mi máximo esfuerzo, me aburrí, ya no me gusta lo que hago, no siento pasión y ya no quiero ser deportista? ¿Por qué no lo dicen así? O sea, hace falta redireccionar, rediseñar un discurso del deporte en México para autoridades, para deportistas, pero que vaya y hasta enfocado para a los decir, propios ciudadanos. Sí, perdón, Roberto, pero que vaya y diga qué orgullosos estamos porque nos estamos empezando a posesionar. En lugar de decir, di mi mejor esfuerzo, ¿por qué no dicen, de mi lugar anterior a este lugar, crecí 8 o 9 lugares contra los mejores del mundo? O no pude. O no pude. Claro. Pero yo Alguien lo dijo, yo sí lo escuché que dijo, yo me preparé para estar entre las 10 mejores del mundo, pero a la hora que arranqué y que me di cuenta que estaba en los Juegos Olímpicos, me puse nerviosa y no pude. Ese es el punto. A ver, Bueno. los no nervios son inherentes a la condición y naturaleza humana. Estoy de acuerdo. Pero cuando en tu formación y preparación integral aprendes a dominar y a manejar tus emociones, perdón, Sí, esto no debe créeme pasar. que el nervio es como el artista que por primera vez se sube al escenario.
que le tiemblan las rodillitas. Como cuando te sientas aquí. Bueno, y aquí en este caso estamos llegando necesariamente al síndrome del Jamaicón Villegas, Absolutamente. que sigue pesándole mucho en el ánimo de los mexicanos. ¿Por qué no se lo explicas a las nuevas generaciones que nos ven, a todos estos gran cantidad de jóvenes que en el síndrome del Jamaicón mexicano han tenido un enorme lastre en México? José Manuel. Fíjate que cuando escribí el libro de Hubo una vez un campeonísimo, entrevisté a a José Jamaicón Villegas, sí, y me platicó él exactamente lo que pasó. Hicieron una broma y la exageraron, pero efectivamente, porque la broma que le hizo Chava Reyes es que el Jamaicón le dijo, oye, quiero escribirle una carta a mi familia para decirle que estamos bien y que... Ya los extrañaba, estaban fuera de México. Dice, ¿para qué? Ve, y ya viste ahí el botecito, pues desde ahí tú di la dirección y comienza a gritarles que estás bien y allá te van a escuchar, es como un teléfono. Exacto. Y que así le hicieron la broma. De ahí nació la nostalgia del Jamaicón Villegas, Correcto. que se hizo obviamente una leyenda y que se ha seguido exagerando, ¿no? En ese sentido. Y quiero agregar algo con lo que decían ustedes, que para mí es fundamental en cuanto al fondo. Con la educación, con un plan, el plan a la mexicana, ojo, Alejandro, porque yo estoy hablando de manejar todo esto a la mexicana, ¿eh? Porque tú dices, el próximo, el futuro, hay que fijarse, obviamente, quién va a ser el próximo, claro, porque el jefe va a ser el próximo. Pero, o la próxima. O la próxima, ¿por qué no? Claro. Bueno, pero poner y establecer el fondo, la base, vuelvo a insistir, si no se establece un método para las primarias, para los 25 millones de niños mexicanos, no vamos a tener deporte. Todo lo demás va a salir sobrando. Muy importante. En 1994, el año en el que México vivió en grave peligro, recordemos, el 1 de enero, el estallamiento del movimiento del EZLN. El día 23 de marzo, el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, y después de las elecciones, el 28 de septiembre, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Pero los dos primeros acontecimientos obligaron a que por primera vez surgiera una agenda emergente para los candidatos a la presidencia de la República, cuando se dieron cuenta y cayeron ni más ni menos en el hecho de que el problema más grave que México enfrentaba tenía que ver con la violencia delictiva. Hoy estamos ni más ni menos que levantando la cloaca, abriéndose esta y una verdadera situación crítica en el deporte. ¿Acaso, lanzamos desde aquí la pregunta, ganará más votos quien sea capaz de generar un decálogo de compromisos en materia de deporte y el corto, mediano y largos plazos? ¿Cómo se podría ver esto, Yolanda? Sería maravilloso que se dieran cuenta de la importancia que tiene el deporte. No es menos importante que las matemáticas. De hecho, habemos quienes no necesitamos prácticamente las matemáticas de acuerdo a las funciones que realizas en tu cotidianidad, en el sentido estricto de las matemáticas escolares, porque por supuesto necesitamos una calculadora de vez en cuando hasta para ir al mandado, o sea, que se entienda en este sentido. Benditos dedos, Yola. Claro, afortunadamente. Pero no necesitamos pensar que podemos erradicar la educación física y además el deporte de nuestros niños. Al contrario, hablamos hoy hasta de los niños hiperactivos. No son hiperactivos, son activos. Pero si te cuesta trabajo disciplinarlos, pues mételos a un arte marcial. Y además que se pongan a nadar. Ah, bueno, qué maravilla, no necesitan medicamentos. Por Dios, ayudemos a la gente desde las bases. Como lo dijimos en el programa anterior, sacudamos las raíces para que rueden las frutas o caigan las cabezas. Sin duda, muy importante. Pero fíjate que aquí hay algo que me llama más la atención de esto. Estamos hablando de que en 4 años, pero mi primera pregunta es, ¿realmente ha habido? Y ahí sí, mi maestro
José Manuel me va a decir, Gracias. ¿realmente alguna vez ha habido una política de educación en el deporte? Es la primera. No. En segundo lugar, que yo lo tengo. Ahorita estamos arrancándonos los cabellos, los que tienen, y los que no, pues, nos comemos las uñas, lo que queda, etcétera, porque nada más sacamos 5 medallas, ¿no? Cuando han habido ocasiones que se ha ganado solo una de bronce y una de plata. Hace 2 semanas, en la primera semana de las Olimpiadas, todos decían que ruede la cabeza porque no se ha logrado el objetivo. A la segunda semana, cuando fue el cierre, eran 5 medallas. Entonces, yo quiero saber, todos los que tiraron tanto en la primera semana, ¿tuvieron la capacidad para, de alguna manera, decir, oye, fallamos, pero no tanto? Habrá esa autorreflexión, pero hay algo que más me llama la atención. Ustedes decían de normar, eso se oye padrísimo, pero cuando hablamos que en México hay más o menos como 1800 escuelas que enseñan el derecho, y resulta que, pues, ¿de qué te sirve que te haya tantos abogados cuando hay pocos que las respetan las leyes? Entonces, perdón, ¿de qué nos sirve normar si al final No hay respeto. no hay respeto mínimo? Es que esa es la clave. Lo primero que tenemos que enseñar es a respetar. Claro. Y a través del deporte aprendes a respetar. Porque hay disciplina. Porque esas reglas no se violan. De acuerdo, hay En teoría, disciplina. la mayoría de ellas. Bueno, no, en el hecho, la mayoría de ellas. Sí, claro que hay alguna que otra. De hecho, también hay cosas muy complejas en el deporte que no se sabe cómo normar. Esto de las mujeres que parecen hombres y se quejan otras corredoras. Pero también tenemos que ver que la zancada de Usain Bolt no la tiene ningún otro. Y el largo de los brazos de Michael Phelps no lo tiene ningún otro. Y se vale que compitan contra los que no tienen esa deformidad, porque finalmente la de Michael Phelps es una deformidad. Sí. Y no se puede normar. Bueno, lo que no se puede normar, porque está abusando, entre comillas, abusando de esa deformidad para ser un campeón y un ganador. Que no por eso dejó de entrenar, ¿eh? O sea, tuvo que entrenar todos los días. Pero eso, Yolanda, viene desde antes. Pero el deporte te enseña. Yo vuelvo a repetir. ¿De qué estamos hablando? De deporte. Sí. La formación está en la primaria, en los niños. Claro, en las Si escuelas. no cuidamos nuestra niñez, nuestra juventud, todo lo demás, discúlpenme, llevo 50 y tantos años en el periodismo, Alejandro. He visto cada 6 años un nuevo plan, una nueva proyección, y nunca se ha hecho uno. Y mira que en 1988 se hizo un plan nacional para el deporte extraordinario. Sí. Ese trabajo que hizo Raúl González, Sí. con todos los directores de deportes en toda la República, en donde participamos muchos periodistas de aquella generación, que estuvimos metidos ahí, pero no opinando como ahora que se creen sabios, no como tus amigos, que se creen sabios de la técnica y demás. Todos tenemos que entender que no somos los que manejamos la verdad absoluta. No, solamente estamos manejando un punto de vista. Comunicación. Porque de acuerdo Nosotros a lo ya que sabemos vimos. comunicar. Es que ese Para es, eso que ese estudiamos, es de el hecho. punto, yo la mía. Y perdóname que difiera un poquito. Si antropométricamente tiene ciertas características, que bueno, finalmente la vida te da todo ello, pero si logras sacarles partido, porque entrenas, porque te preparas y te formas, Pues sácales pues tienes partido, una ventaja claro. competitiva. Claro. No es tu culpa el que seas más fuerte, más alto, más grande. Perdón, ahí sí no. Yo creo que los talentos son inherentes al ser humano en la medida en que los vas desarrollando. Y en la medida en que eres capaz de detectar para qué eres bueno. Pero, fíjate... Perdónale, déjame terminar Pero esto. felicidades a Alexa Moreno. No, yo estoy de acuerdo. Volvemos, bueno, déjame aplicar otro principio. Toda regla válida tiene una excepción. Claro. Entonces, aplica. A lo que yo quiero llegar es a esto. Si verdaderamente, de una manera concienzuda, aplicáramos una, insisto, planeación estratégica de formación integral de deportistas, podríamos en algún momento saber si Ale es bueno para la equitación, si Juan Manuel es bueno para el esgrima, si Raúl es bueno para el tiro, si yo es buena para nadar, y yo soy bueno para estar criticando o a no todo. para el Sí, deporte. pero... O no para el Alejandro deporte, Robles. claro, no eres Correcto. apto para ser deportista. O de plano no tienes las habilidades. Claro. Claro, Claro. Alejandro, Pero por si favor. tú dices que los talentos, y yo digo que están lentos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, nosotros vivimos en una sociedad, en específico la mexicana,
es que difícilmente logramos homogeneizar ideas. Estoy de acuerdo. Nos gusta más ser como los cangrejos que todo el tiempo estamos dividiendo. De alguna manera, ¿de qué sirve que haya leyes si nadie las observa? ¿De qué sirve que haya licenciados si a duras penas a veces no saben ni leer y escribir? Entonces, perdóname, estamos hablando de que el sistema de educación en general es una farsa. Hay que depurarlo. Esas son las bases. Y tristemente sí, es claro. realidad. Y nuevamente, los que están ahorita, los niños que están dejando en la calle ahora con esta situación, en 20 años, ¿quiénes van a ser ellos? O sea, no nos hemos dado cuenta. Eso es lo importante. Sí, claro. Ahora estamos hablando de algo básico. Estamos hablando en las escuelas de educación responsable, ¿no? Cuestiones de esas. Maestros, si tuviéramos civismo, sería otra cosa. Claro, ya nos olvidamos de las raíces y constantemente lo estamos cambiando los nombres. Entonces yo creo que si la naturaleza, desafortunadamente, que nos ha comprobado lo que en este momento es que somos más dados para la corrupción, la ficción, el plagio y la simulación y la impunidad, pues hagamos los deportes, ¿no? Quizá no les llamemos olímpicos, pero al menos a ver si ahí ganamos. Lo que sea la de plata. Lo que sea, si es que no la robamos sea antes, la de ¿no? plata. Yolanda, bueno. Una cosa que tú estás mencionando ahorita es que incluso hemos roto con la educación de antaño, Sí. que tenía valores, que te enseñaba por qué con una mirada tu mamá o tu papá tenían razón y allí párale. ¿Por qué tu papá y tu mamá tenías 18, 19, 20 años y si vivías todavía como hijo de familia, si hiciste algo que no está de acuerdo con lo que papá y mamá tenían proyectado para ti, te quedabas sin ver la tele, no te dejaban salir, te quitaban las llamadas telefónicas y todos obedecían. Y hoy tú le dices a un niño tonto y te dice, ¿qué se te ofrece, tonta mamá? Oye, espérame, hijo, no me digas así. El respeto es el mismo, es mutuo. Y bueno, espérame, cuando me vayas a parir tú, o sea, no somos iguales, pero nos han enseñado que el respeto es igualitario. No, el respeto se gana, el respeto se adquiere, y eso sí te lo da el deporte. Si tu entrenador te dice, qué bruto, saltaste mal, tú no le puedes decir a tu profesor, qué bruto, porque además viene una sanción. Hay un código, hay reglas, hay estatutos. Sí, el deporte educa. Hasta eso hemos perdido en esta sociedad. Pero fíjate, ya damos un segundo, Ro. Yo Sí, nada más adelante, quiero hablar de algo. Fíjate que me acuerdo con el sexenio de Calderón, llegó un deportista a la CONADE, si no mal recuerdo, un futbolista. Carlos Hermosillo. Si durante 4 años, él sí estuvo los 4 años. Sí. No me acuerdo. No, también tuvo que salir. Sí. Bueno, un periodo breve. Fue un periodo breve. Pero si hablas de un deportista que técnicamente tuvo disciplina, tuvo tantos valores que les da el deporte, al final recuerdas también de quién ganó la composición del himno, ¿no? Cierto. Entonces, perdóname, ¿qué significa? Que nosotros, es parte de nuestra genética, la tranza. Se va a confirmar lo que dicen los chavos, el que no tranza no avanza. Sí, no se Entonces, vale. perdóname, yo creo que ahí la deformación realmente es de fondo. Y yo te voy a decir una cosa, me siento honrado con haber ganado 5 medallas, cuando realmente el pronóstico, después de todo lo que vimos y lo que analizamos, es verdaderamente triste, lúgubre. Tan solo el pobre tipo que no tiene apoyo y se sale a hacer casi a la economía informal. Entonces va a ser una competencia real irte a la economía informal para ganar una medalla. O sea, ¿qué somos tan malos como ciudadanos? De que cada que pueblo tiene el aporte que se merece. Es un país del absurdo, ¿no? Mira, yo al menos... El apoyo al deportista. Yo sí quisiera, en cuanto al deporte, sus reglas son reglas no escritas. Hay una tradición deportiva mexicana que las reglas en el fútbol, en el béisbol, en la natación, existen, las conoce el entrenador, el familiar, es decir, el medio, y las adopta y las respeta. De acuerdo. ¿Qué pasa con los que están arriba? Es lo que habló Alejandro muy a fondo. Esta triste realidad de impunidad, de corrupción, de ignorancia, de una sociedad beligerante. Pero ese ya es el otro aspecto de tipo sociológico que tu amigo hace 8 días lo señaló muy bien. El maestro Raúl Navarro Benítez. Que lo señaló con toda su esencia, lo que dice Alejandro. Muy bien.
Después de la pausa vamos a entrarle también a otros de los ángulos altamente atractivos. Por ejemplo, ¿qué lecciones deja para los medios de comunicación Brasil 2016? Estos Juegos Olímpicos, pero también las nuevas tecnologías de la información y la comunicación digital, ¿qué es lo que está permitiendo? Nosotros somos parte ahora, copartícipes de estas grandes nuevas innovaciones. Siga con nosotros después de la pausa y entérese con los expertos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Acalorada discusión, compartámosla, por favor. A ver, mira, primero, Alejandro dice algo y tú preguntaste, ¿qué pasa? ¿Cuál es la enseñanza, el aprendizaje para los medios de comunicación? Para los medios de comunicación de México, la enseñanza comenzó con ASTL, Alejandro, y te felicito. Tú abriste este campo que hoy Televisa, TV Azteca, se han dado cuenta de que ya no pueden manipular a los demás. Astele.tv, la primera televisión por internet de México. Así es, efectivamente. Y somos transeccionales. Sí. Orgullosamente. Sí, Batiste el argumento de nuestro director, por favor. Sí, no, pero ahorita somos colegas comunicadores. Sí, bueno. Ahorita el organigrama no aplica, Juanma. ¿Qué enseñanza? ¿Qué tenemos que prepararnos más en lo nuestro? Claro.
No como muchos de tus colegas, mis colegas que ahora los veo en Facebook y todo, opinan de todo. Claro. Pero tú, a mí me decía la otra vez, me anunció porque dice, bueno, es que nada más he cubierto 7 Juegos Olímpicos. Nada más. Me equivoqué, Carlos. He cubierto 9. Craso error. Pero querido maestro, por Dios. Pero ¿sabes qué, Alejandro? Hay periodistas como ahora estos amigos que viven del bluff Televisa. Así es. Para ellos todo fue imagen, todo fue lo que tú dices, ese bluff, esa manera de perder el valor. Porque tú escuchas sus y fíjate que hay gente allí en Televisa, compañeros que son extraordinarios. Vamos a decir, Toño de Valdés, es un deleite, como es un deleite Enrique Burak, y como es un deleite Alonso, y como es un deleite Garay, y también hay mucho. Y Pocho Morales, Francisco. porque son de la vieja escuela. Pero ¿sabes qué, Carlos? No los dejan. No. Pues para ellos, tener un programa como estos, pues es lo que le deberían decir. Tráetelos a astele.tv. Que haga un programa como este, porque allá nada más 1 minuto y vámonos a comerciales. Bueno, ustedes lo saben, y perdón que lo comente. Yo empecé mi carrera de comunicador como cronista deportivo. Sí, lo sabemos. Ahí es donde yo empecé, por ese amor al deporte, por haber sido practicante de deportista, como deportista de alto rendimiento. Al acabarse mi carrera en ese sentido dije, bueno, vamos a la comunicación y a la conducción ¿Y conoces deportiva. de eso? Digamos que sí, conozco, claro. sí sé, y perdón, y lo digo con toda la humildad. Por eso me da tanta rabia lo que ocurre. Claro. Porque además Televisa invisibilizó el arranque de los Juegos Y Olímpicos. los quiso minimizar. Y también lo hizo TV Azteca. Claro, el duopolio. porque, claro. ¿Por qué? Porque no tienen intereses económicos. Para ellos, Sí. perdóname, pero para ellos todo es lo que ha convertido en el periodismo actual. Sí. Yo les decía a varios colegas que me invitaron ahora con motivo de lo del salón y todo ello, y yo les decía, ¿por qué no retomamos las bases del periodismo? Ya se olvidaron. Ahora ya todos son genios. Ahora ya todos son generales. Y si la lucha del ego, Alejandro, ¿qué daño ha hecho al periodismo? No, y además otra cosa. En las épocas pasadas, para poder ser cronista, comentarista, necesitabas pasar un examen de la SEP. Por supuesto. La SEP te hacía un examen, que era un examen. Primero, en un día, tenías que hacer el examen escrito de N preguntas. Y redacción. Eran 4 exámenes. Eran 4. El primero Para era el obtener la escrito. La licencia. El primero era el escrito. Por allá, por el Te dejaban de, Eso es si correcto, pasabas en el Altavista. escrito, Así es. a mí me tocó en la tabacalera. Ok. Si pasabas el escrito, te daban la oportunidad de hacer los otros 3 descansando un día. Que era la Ley Federal, Ley Federal de de Radio y Radio, Comunicación. Televisión y Cinematografía Correcto. con su reglamento. Correcto. Era pronunciación de palabras extranjeras. Exacto. Pero en Redacción 4 en idiomas. 4 idiomas. En 4 Tú los elegías. idiomas. Redacción de noticias y lectura de noticias. A mí lo que me tocó incluso es improvisación. Es que era la parte donde te mandaban la nota equivocada y tenías que corregirla en base al Y primer además párrafo. el maestro te preguntaba de pronto, ¿quién es el primer ministro de Gran Bretaña? Yo voy para deportes. Todo eso es lo que hay que hacer. Claro. Esas son las lecciones. Retomar nuevamente la esencia de lo que significa ser un comentarista. Aquí una de las cosas que más, la verdad, lo vivimos, tú lo viviste conmigo, los invitados, Carlos, son los que hablan. El Señor nos está dando la muestra. Por supuesto. Estos son los programas. Por No supuesto. sabes del tema. No, pero por ejemplo, Es que ustedes quiere que, recordarán quiere que le hagamos su programa. Ricardo Torres Nava, a quien le mandamos sí, muchos claro, saludos. por Él supuesto. nos dio una cátedra de lo que Una es el cátedra periodismo, fue fabulosa. igual que Héctor Ponce de León, que también Así estuvo es, que aquí con estuvo con nosotros. nosotros. Y también le mando muchos saludos a José Luis Jaimes, aprovecho para también a Ulises Guillermo Troyo, Echeverría, que lo tuvimos a aquí. Memo, Perdón. a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Mire, Alejandro. pero aquí hay algo que me llama la atención. Esos conductores que ustedes dicen con examen son los que al día de hoy no les dejan. Sí, no, Perdóname, no. entonces... Si no somos rentables, sí, claro. entonces, ojo, claro. tampoco estamos hablando No, ahí nadie te pide tu de que licencia. en un momento dado, con o sin licencia de locutores,
o conductores, o como quieras llamarle, vas a tener tú la objetividad para analizar una situación. Yo me acuerdo mucho del maestro Chucho Gallegos, a quien le mando un abrazo, que me decía que había 5 tipos de censura. La que te daba el Estado, la que te daba la sociedad, la que te daba el medio, la que te daba el patrocinio y la autocensura. Pueden haber más, pero y yo me decía, la más importante, ¿cuál es? La que te da tu patrocinador. Claro. Entonces, perdóneme, obviamente, tú vas a hacer rico el caldo cuando realmente tengas un interés económico. Las Olimpiadas pasaron desapercibidas porque los 2 órganos más importantes de comunicación en México se olvidaron de ellas. Yo me gustaría ver, ya después cuando aparezcan los análisis, si no es que ya han aparecido, si realmente fue rentable las Olimpiadas como un medio económico, un medio de explosión económica. Yo no lo creo, pero... Ya hace 8 días, el día 22 de agosto, la columna del maestro Raúl Trejo del Arbre en La Crónica de Hoy hace un excelente análisis sobre la cobertura mediática de los Juegos Olímpicos de Brasil. Léanla, es muy interesante y se reconoce que hubo ciertos avances, pero enormes desafíos. A final de cuentas, el gran ganador parece ser Carlos Slim. Así es, efectivamente, porque mira, el sistema económico de la televisión no fue de embudo como lo estableció Televisa. Correcto. El sistema verdadero es el de los ingleses y los norteamericanos. Ellos hacen pool. Así es. Todos entran al patrocinio y cuando terminan los Juegos Olímpicos, todos se reparten y todos ganan. Es la forma más simple de jugar pirinola, maestro. Todos ponen. Y al final, todos ganan. ¿Dijiste pirinola? Pirinola. Ah, ya. Acuérdate, ya mi querido amigo, que ontológicamente me quiere parafrasear mi amigo. No, ahora, sin duda. Perdón, sí, Raulito, no quiero dejar pero bueno, pasar. ya le contesté a Alejandro, ¿no? Eso es lo que yo... Pero sí, yo no quiero dejar pasar, pero aquí y va lo a ser digo con todo imposible. respeto, y lo pongo en la mesa, es, no nos olvidemos que viene la segunda parte de esta historia. La segunda parte que nadie cuenta o muy pocos se atreven a contar. Y que por fortuna sí la van a transmitir los mismos medios que estuvieron transmitiendo los Juegos Olímpicos de Brasil. Espero que sea completo, Yola, porque... Sí, ojalá. Así lo anunciaron. Sí. Se los quiero creer. Ahora, yo entiendo que hay varias aristas que pudieran generar esto, pero a lo que el fondo de mi comentario va, ahora viene el ejemplo de la delegación mal llamada paralímpica. Yo no voy a compartir esa calificación, es un encasillamiento y un enjuiciamiento por el término, son atletas con capacidades diferentes o con características físicas diferentes. Creo que tenemos que ser muy puntuales, porque ellos sí están dejados a la mano de Dios, literal. Y son, si nos vamos a revisar, hasta los últimos 4 años, quienes han sacado la cara por el deporte. Por eso que fui tan criticado por una publicación que hice en Facebook, sí, es cierto, que dije que si el éxito de un atleta y del deporte refleja la condición de un país, y dejé la pregunta abierta, ¿eso significa entonces que somos un país de? Y no contesté. Y mucha gente me dijo que ¿por qué? Sí, porque mi crítica era abierta al atleta. ¿Sabes cuál es mi respuesta a eso? Total, absoluta incultura deportiva. Muy bien. Lamentablemente el tiempo apremia. Vamos a pedirles que de manera muy concreta generemos una reflexión por cada uno de ustedes. Primero, Yolanda. Bueno, pues tomando en cuenta lo que acaba de decir Carlos, y sí invitarlos a que ojalá nos cumplan ahora esta empresa que tomó los Juegos Olímpicos con transmitir completos los Juegos Paralímpicos, donde hay deportistas que han sido campeones olímpicos, mundiales, panamericanos y de toda índole, haciendo realmente un gran esfuerzo con la capacidad excelente que tienen para desarrollar su deporte. Gracias, Yolanda Buenos. José Manuel Flores. Que ojalá este sueño, esta quimera de que todos los candidatos, mujeres o hombres, incluso el peje, se fijen, que va a ser difícil que gane, pero bueno, incluso que se den cuenta que el método y el verdadero principio para la superación del deporte son los niños. Perfecto, muchas gracias, José Manuel Flores. Carlos Duarte. Creo que vale la pena recapitular y lo parafrasearía en una sola reflexión. Si verdaderamente queremos que este país cambie,
aprendamos a disciplinarnos, a seguir reglas y a crear nuevas reglas que estemos dispuestos a seguir. Muchas gracias, Carlos Duarte Gracias, Riveros. Alejandro Ruiz Robles. Bueno, antes que nada, maestros, gracias. Y yo lo único que diría es, en un país donde aplaudimos la simulación, no nos quejemos de los resultados. Yo recuerdo mucho en un partido de fútbol, Cuauhtémoc Blanco, cuando se cayó en el área, fingió un penalti y todos dijeron, ¡ay, es pícaro! Entonces, eso es trampa. Claro. Si nosotros estamos tan orgullosos de esa picardía, entonces sigamos esperando resultados simulados. Aplaudamos lo que tenemos, mediocridad. Excelente, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos ustedes Muchas que han gracias. hecho Un gran una honor. muy interesante Gracias. mesa de reflexión, de honor. crítica, de análisis y de propuesta. Y sobre todo gracias a usted que nos sigue cada semana en este espacio de astele.tv, la agenda del emprendedor. Raúl Fraga le agradece invitándole a que nos siga la próxima semana y agradeciendo también a nuestro muy profesional equipo de producción comandado por Kenneth Dembo. Hasta pronto, gracias.